Mi nombre es José Arley Ramírez Sánchez. Soy parte del equipo para la ejecución del proyecto Fortalecimiento del Centro de Memoria con las historias de vida de los pioneros de la colonización. Este proyecto es financiado con recursos del impuesto al consumo a la telefonía móvil celular que el Ministerio de Cultura giró al departamento del Guaviare. El municipio de San José del Guaviare lo postuló en una convocatoria pública organizada por la Gobernación del Guaviare. Obtuvo viabilidad del Consejo Departamental de Patrimonio, de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura. Se hizo el respectivo convenio entre la Gobernación del Guaviare y el municipio de San José del Guaviare. El municipio de San José del Guaviare, en convocatoria pública de acuerdo con los procedimientos legales, contrata a la Fundación Ser Mejor la ejecución de este proyecto. El objetivo del proyecto es dinamizar y fortalecer los centros de memoria mediante la recuperación, registro y difusión de la historia de vida asociada al proceso de colonización del Guaviare de 11 personas del municipio de San José del Guaviare. Hoy nos encontramos en compañía de uno de los personajes que para este trabajo hemos seleccionado como actor directo en el proceso de colonización y demás acontecimientos acaecidos en la historia de San José del Guaviare. Iniciemos por conocer quién es nuestro invitado para esta ocasión. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Luis María Suárez Hernández, soy capitán de resguardo indígena de Panure. ¿Cuál es el número de su documento de identificación? Mi número de cédula es 3.299.659 de Mitú. Por favor, denos su número telefónico. Mi teléfono es 313-384-3223. ¿Cuál es su dirección actual? Es resguardo indígena de Panure. Capitán Luis Suárez, ¿de dónde es oriundo usted? Yo soy oriundo del Baupés, Mitú Baupés, comisaría del Baupés. Capitán Luis Suárez, ¿en qué año decide usted venirse para San José del Guaviare? Bueno, yo decido venir a San José del Guaviare en los años 60. Nos dice usted que llegó aquí en los años 60. En ese entonces, ¿cómo era San José del Guaviare? Descríbanoslo, por favor. Bueno, San José del Guaviare era, en esa época, la callecita central que hoy día es comercio central. La misión de la Iglesia Católica también, y el corregimiento que en esa época funcionaba, y el hospital. El parquecito no era en esa época como hoy día es actual. ¿Recuerda usted, capitán Luis Suárez, cuántas viviendas habían en San José del Guaviare cuando usted llegó aquí? San José, la calle del comercio tenía 12 casitas, más el corregimiento, la misión y la iglesia. Capitán Luis Suárez, ¿existía aquí en San José del Guaviare en ese entonces alguna institución educativa? En el área urbana de San José había únicamente una escuelita que hoy día funciona, Colegio San José. Era una escuela de primaria en esa época. ¿Qué docentes de la época recuerda usted? La docente que funcionaba en esa época se llamaba María Jesús. No me acuerdo del apellido, pero se llamaba la profesora María Jesús. Aquí es importante ir a ubicar los sitios que en razón, pues también son importantes, valga la redundancia, en la historia de San José del Guaviare. Vamos a hablar del cementerio. ¿Dónde estaba ubicado ese sitio en ese entonces? El cementerio antiguo quedaba al lado del aeropuerto, no como muchos después trasladaron, acabaron con el antiguo cementerio. Hace tiempo está al lado del aeropuerto, pero entonces borraron el cementerio viejo, trasladaron hoy día actualmente allá abajo, al lado del río. Capitán Luis Suárez, ¿recuerda usted quiénes fueron los primeros habitantes de San José? Los primeros pobladores que tuvo San José del Guaviare se llaman don Melquisedec García, don Nepomuceno González, don Luis María Rodríguez, don Reinaldo Sarmiento, Guillermo Nieva, su familia, y muchos otros. No era mucho, pero era como aproximadamente como unas 15 familias en esa época. ¿Quién o quiénes lo trajeron a usted aquí a San José? Bueno, nosotros vinimos acá a estos lugares de San José a la voluntad propia de nosotros. ¿Cómo es que llegan aquí a este lugar? Pues nosotros llegamos aquí en San José
como desconocidos. Los únicos que nos conocían a nosotros eran los misioneros que trabajaban acá en este lugar. ¿Qué medio de transporte utilizaron en ese entonces para llegar aquí? Bien, nosotros llegamos por vía aérea, por la empresa de avión de Satena, en esa época funcionaba. Después que llegan, ¿en qué sitio se ubicaron? Yo me acuerdo en esa época, nos ubicamos en el barrio 20 de julio, hoy día es 20 de julio, ¿sí? En esa época una casita que tenía un paisano, Juan Bautista Holguín. En ese lugar llegamos nosotros, llegamos a habitar en esa casita. ¿Recuerda nombres de aquellos indígenas que le acompañaron a su llegada a San José? Juan Bautista Acosta, que es difunto, que fue capitán de Asunción, fundador de Asunción, y el papá, Cesario Acosta, y su familia. Después llegaron mucha gente, como por ejemplo la familia Crespo, los Holguines, los Martínez muchos después, los Gómez, los Valencias y muchos otros. ¿Qué sitios ocuparon ustedes a medida que va creciendo la presencia de más familias indígenas aquí? Bueno, la creciente llegada, o sea, la población indígena, a nosotros en esa época nos prestaron un terrenito los misioneros, o sea, los misioneros javerianos que trabajan en este lugar, y ellos eran los que conocían a nosotros, ¿sí? Nos ubicaron y nos prestaron una tierrita. En esa época, Venezuela era la finca de la misión, en esa época, y ahí nos ubicaron a nosotros, y nos prestaron una tierrita para sembrar y cultivar. Nosotros llegamos aquí sin tierra, los únicos que hicieron favores fueron los misioneros. ¿¿Quiénes fueron esos misioneros? ¿Cómo se llamaban? En esa época era misionero que se llama Padre Tulio Gómez y Darío Mejía. Esos fueron los que funcionaron como párroco en esa época. Capitán Luis, ¿exactamente cuál es el sitio donde a ustedes les ubicaron esos terrenos los misioneros? Bueno, el sitio, además del 20 de julio que usted acaba de mencionar, los predios de don Villamizar, que es difunto hoy día, los predios de los Sarmiento, los predios de la misma misión. Nosotros, para estar estables, nos tocó invadir esos predios de Villamizar, de la misión y de los Sarmiento. Eso fue una batalla duro a nosotros, porque a nosotros el gobierno nunca dijo que para ustedes los indígenas vamos a ubicar aquí. Nosotros logramos estos territorios con mucho esfuerzo por invasión. Tuvimos muchos problemas, casi nos entregamos la vida nosotros por estas tierras pequeñitas que es Panuré. Hoy día Panuré, Venezuela. Bueno, capitán, ustedes proceden a invadir esas tierras como lo manifiesta. Pero ¿cómo era el trato que recibían de sus verdaderos propietarios? Pues el trato que la familia Sarmiento, administrador de don Villamizar, fueron duros contra nosotros, porque a nosotros nos sacó en esa época, cuando nosotros estábamos oculando y después de la invasión, todavía sin constituir reserva, todavía sin construir. Esos años fueron en los años 68, 69, la invasión que nosotros hicimos en esa época. Nos trataron muy, muy duro a nosotros. A nosotros en esa época nos sacaron la punta de revólveres. También nos tocó enfrentar con un alegato con ellos para poder continuar nosotros. Gracias a Dios, al comisario que fue en esa época, en esos años, era el corregidor, doctor Alfonso Velandia. Eso fue que nos apoyó también en esas invasiones con nosotros, y el padre Tulio Gómez y Darío Mejía fueron los autores que nos apoyaron en esas invasiones. A ustedes les amenazaban con revólveres. ¿Qué armas poseían ustedes para su defensa? Pues nosotros recibimos la amenaza con los revólveres de la familia Sarmiento, y nosotros, como también teníamos, hay que decir las cosas como fue, nosotros teníamos nuestras escopetas 16 traídos de Brasil. Ahí enfrentamos, nadie nos hizo tiro, pero ellos, los Sarmientos sí hicieron tiro en el aire, pero como nosotros también estábamos para decidirnos como fuera para conseguir estas tierras. ¿No recurrían a sus armas autóctonas como arcos, flechas, lanzas? ¿Por qué? No, en esa época pues ya utilizamos las armas, porque usted sabe que para enfrentar a esas cuestiones toca hacer con armas, ¿cierto? Ya éramos más o menos acostumbrados en eso, ¿sí? Ya conocíamos las armas y todo eso. ¿El sitio de disputa es el que hoy conocemos como Panuré, capitán? Donde queda Panuré, al frente de refugio, al frente de refugio.
Capitán Luis Suárez, ¿qué significado tiene para ustedes como indígenas la maloca? Bueno, a nosotros, los pueblos indígenas, significa la maloca, una vivienda de una comunidad anteriormente, donde toda una familia, 30, 40 familias, vivía en una maloca, pero una maloca bien grande, bien construida, con toda la ley ancestralmente de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí cada familia tenía su cuarto de vivienda. Allí esta maloca para nosotros es vida, para nosotros los indígenas, donde se hace la ceremonia, encuentro con otras comunidades para una ceremonia muy especial, donde las comunidades dan agradecimiento a la naturaleza, al poderoso, digámoslo así, porque cuando hay abundancia en su vivienda de pescado, en fruta y muchas otras cosas, se hace la ceremonia, hacen entrega a otras comunidades para que disfruten lo que da la tierra madre de nosotros, ¿cierto? Por eso es que nosotros, en la Maloc, donde se hace la ceremonia, ancestralmente esto es sagrado para nosotros, mientras hoy día los demás no reconocen como ancestral, sino de que hoy día conozca el respeto que tiene que tener los occidentales, ¿cierto? Porque para nosotros es sagrado, es un lugar sagrado ancestralmente donde vivía toda una familia. Capitán Luis Suárez, en sus rituales y dentro de la maloca, lo que podemos observar es que ustedes no tienen ningún tipo de imagen. No hay imágenes, nosotros no tenemos, pero sí hay una fe. Siempre ha existido bueno y lo malo, por eso hay que creer en ser poderoso. Ustedes se establecieron en el lugar que denominaron Panuré. Capitán, en su lengua, ¿cuál es el significado de Panuré? En mi lengua significa el lugar de origen de nosotros, en la historia, como dice la Iglesia Católica, como paraíso terrenal, quiere decir nosotros, el lugar de origen de nosotros. ¿Qué recuerda y qué significó para ustedes como indígenas la bonanza del caucho? Pues mucha historia en la bonanza del caucho, porque para nosotros los indígenas fue muy mala situación para nosotros, porque hubo violaciones, hubo matanza, hubo masacre, hubo de todo, hubo ahí. Por eso nos tocó apoyarnos a nosotros, una parte de los indígenas, para acabar esa discriminación, ese racismo que nos utilizaba a nosotros, las violaciones, muchas otras cosas. Por eso nos tocó apoyar a la terminación de caucho en esa época. Capitán Luis Suárez, ¿ustedes aún conservan y utilizan los procedimientos rituales y curativos que practican el payé, el médico tradicional y el curandero? Sí, nosotros sí creemos todavía y todavía utilizamos todas las creencias que nosotros teníamos ancestralmente, ¿cierto? Y creemos a los payeses, a los cumúes, a todos esos artistas que son curanderos y todavía utilizamos la hierba de curación, todo lo utilizamos nosotros hoy día, porque usted sabe que el médico cura algunas enfermedades, ¿cierto? Pero algunas enfermedades no curan y lo que no cura el médico, los indígenas curan las enfermedades que sufren los paisanos, o los blancos también han venido mucho en búsqueda de buscar esa salud a los indígenas. Capitán Luis Suárez, muchísimas gracias por los importantes y significantes aportes que de su parte recibimos para la construcción de la historia de San José del Guaviare. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que con ese trabajo mucha gente de la generación que viene se van a dar cuenta cuál fue la historia desde un principio hasta hoy día y de lo que va a venir pasando, de lo que va llegando, ¿cierto? De mucha gente se van a recordar todos estos trabajos que ustedes están haciendo con este proyecto.